Ya, voy a graficar el resultado de haber ejecutado el programita de probar eh, los tres archivos inverso, ordenado y aleatorio en la burbuja, pero con los resultados obtenidos en la máquina iMax, que es un i5 con 8 núcleos, más perdón, con 4 núcleos, con 8 GB de RAM y una velocidad de 1867 MHz, la DDR3. Es un procesador i5 3.1 GHz del 2015. Más o menos son las especificaciones. Los resultados fueron almacenados en un archivo tipo CSV de esta forma, en donde va el primer valor que corresponde a la cantidad de elementos que va a ordenar, el primer valor separado por coma, recuerden que ahora es el CSV, el primer valor separado por la coma, lo que me está indicando es el tiempo que demoró en procesar los 20.000 elementos inversos, que están ordenados de manera inversa, de mayor a menor. Este segundo valor indica el tiempo que se demoró en procesar el archivo cuando los datos estaban ordenados, de 0 a 1.000.000, y así sucesivamente. Y se demoró un segundo, el tercer valor es el que corresponde a lo que se demoró al procesar los 20.000 datos del archivo aleatorio. Sí, ojo, el Excel es súper rapidísimo por si acaso. Así que eso. Ya, para eso ustedes se paran acá, abren un Excel, se paran aquí, se van a archivo. En archivo le dicen ustedes importar. ¿Qué cosa van a importar? Un archivo CSV, es decir, de los que están separados por coma. Perfecto, le dicen importar. Acá tienen que ir a buscar dónde se encuentra ese archivo, ¿cierto? En su disco. Yo dije que era el archivo de ese que está acá, en IMAX. Le digo obtener datos. Y ahí me pregunta, oiga, si este es un archivo CSV, los archivos CSV tienen dos variantes. Una que vienen delimitados o los datos vienen separados por un carácter especial, que en este caso nuestro es la coma, o también vienen delimitados por un ancho fijo, es decir, cada 4 valores que lea va a corresponder a un dato. No, los nuestros son delimitados por un carácter. Le damos siguiente. Acá me dice, ¿cuál es el carácter que está separando los datos acá? Obviamente es la coma. Él me dice, ¿será la tabulación? No, yo le digo, es la coma, así que eliminan la tabulación. Punto. Y ahora le dicen siguiente nomás. Aquí le está preguntando en qué punto quieren que empiece a copiar los datos que están en el archivo. Obviamente en el A1, es decir, acá. Desde ahí para abajo los va a copiar. Perfecto. Aceptar. Y aquí están todos los datos medidos. Fíjense que este de aquí corresponde a la cantidad de elementos, que yo partí en el 30.000 en realidad, no en el 20.000. Y llegué hasta el 40.000, es decir, tomé 38 mediciones. Y aquí están los valores que fueron obteniendo. Ahora, ahí tengo los datos. Voy a usar este mismo Excel para graficarlo. La manera más rápida en la que hago yo siempre, porque lo hago de manera totalmente sin pensarlo casi, porque ya lo tengo tan asimilado, que para Excel, las columnas son lo que él grafica. Las columnas él le llama series de datos. Series de datos. Y en el fondo corresponden a un eje Y, al valor en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Y al eje X, efectivamente, él le llama valores en el eje horizontal. Entonces, para no tener que estar volviendo a hacer nada, yo marco todo lo que quiero graficar, fíjense. En teoría, yo le estoy indicando a Excel que grafique estas 4 series. Serie 1, 2, 3, 4. Me las va a graficar por curvas distintas. Esta va a ser una curva, otra curva, otra curva y otra curva. Tengo claro que esto no es lo debo graficar, porque esto correspondería, la columna A corresponde a lo que para mí va a ser el eje X. Y lo que yo debo registrar son los valores de estas 3 curvas. Pero no importa, eso lo arreglamos adentro del gráfico. Yo solamente marqué ya, todo eso cosa quiero considerarla como un gráfico. La marco, me voy aquí donde dice insertar, selecciono acá el tipo de gráfico. Selecciono el primero, el gráfico de línea, nomás 2D, si quieren 3D ya es otro cuento. Van a quedar súper bonitas, pero... Y me sale esta gráfica, que no me dice nada. Que de hecho tiene una cosa rara acá,
y unos valores raros acá abajo, miren. Y me dice que tiene graficado 4 series. Serie 1, serie 2, serie 3 y serie 4. Serie 1, serie 2, serie 3, serie 4. Yo tengo claro que la serie 1 corresponde al azul, esta que está acá. Que para mí esa serie no debería haberse graficado. La debo eliminar del gráfico. ¿Cómo la elimino del gráfico? Ustedes dan un clic acá, dentro del gráfico, y ponen un botón derecho. En alguna parte blanca del gráfico, botón derecho. Y ahí seleccionan datos. Y al seleccionar datos les va a ir a mostrar todo lo que él tiene graficado. De hecho, aquí me dice, oye, yo estoy graficando esto. Ah, elimínala. Perfecto, ¿cómo lo elimino? Acá. Y ahora me dice acá, ¿quiere darle nombre a la serie esta? Y la serie 2 correspondería al inverso. La serie 3 correspondería al ordenado. Y la serie 4 correspondería al aleatorio. ¿Estamos? Estamos. Y aquí le dice ahora el eje horizontal, que son las categorías. Aquí es donde usted tiene que marcar. Se le achica, no tenga cuidado, está todavía vivo el modificador de datos. Y usted selecciona acá no. Eso para mí es el eje X. Perfecto. Y una vez que lo tiene seleccionado, le da Enter. Una vez que está marcado, Enter. Ahí le dice que es eso, le dice que sí, nomás ya aquí ustedes si quieren después jugar con algunas otras cosas, pero aquí están. Y fíjense el gráfico que me muestra. Ni parece, yo lo que andaba buscando es que se pareciera a una parábola, ¿no? Aquí tengo los valores de 30.000 a 40.000, de 10.000 en 10.000. Aquí está lo que demoró el tiempo. Pero hay algo raro acá. Si ustedes se dan cuenta, no parece parábola. ¿Parece parábola o no? No, porque se le Eso es. dispararon un par de valores, entonces la proporción se arruinó al Ya, tiro. exactamente. Ahí es donde empezamos a... Y ahí es donde ustedes dicen, chuta, ¿qué pasó? Si esto, la literatura, los libros no pueden estar equivocados. Con este año de libros de ordenamiento se pueden haber equivocado para burbuja. Entonces, empieza el proceso de interpretación de ustedes. Estos son valores atípicos. Esos pics que hay acá son valores atípicos. Y uno dice, chuta, algo pasó. Y tengo que interpretar yo ese algo pasó. Pues no llegar y decir, sí, hay algo que pasó y punto. Si ustedes se dan cuenta, vamos a analizar este, que es el más complejo. Fíjense que este ocurre en el valor número 350.000, pero del inverso, porque esa es la curva salmón, la inversa. Chuta, entonces yo voy a ir a ver mis datos nomás ahora. El 350.000 es este. Voy a agrandar esto para que ustedes lo vean los valores. Ya, el 350.000, que es este, tiene un valor de 6.852 segundos. 6.852 segundos dividido por 60, me dice que eso se demoró 114 segundos, 114 minutos. Raro, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Y si eso lo vuelvo a dividir por 2, 60, en el fondo me dice que se demoró casi 2 horas. Solamente en ordenar en el archivo inverso, 350.000 datos se demoró, cuando en realidad venía demorándose 112, 118, 125, pero después volvió a tomar 140, 147, ¿se dan cuenta? ¿Qué pudo haber ocurrido en ese momento específico? Y solamente en ese dato. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué creen ustedes? No sé, alguna cuestión con la memoria o directamente un error del sistema operativo, algo así, o no se me ocurriría así. Exactamente, algo pasó, ¿cierto? ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que después me di cuenta. Que después me di cuenta y eso les va a pasar a ustedes generalmente en los equipos de escritorio, no de equipos de escritorio, en los notebooks generalmente. Que yo lo dejé corriendo, dije yo, entre las 1 y las 5:30. Eso es lo que se demoró. Yo igual considero que fue mucho en todo caso. Entonces empecé a pensar y dije, a ver,
¿Y qué pasa aquí con el ahorro de energía de mi computador? No tengo marcado esto. Impedir que la computadora entre en reposo automáticamente cuando se apaga la pantalla. Ah, ¿qué es lo que está agarrando en mi Ah, computador? ah, Que entró en reposo cuando vio que no había algún tipo de actividad desde fuera, se apagó la pantalla y al apagarse la pantalla se fue a reposo. Y en reposo obviamente no está procesando. Por lo tanto ahí se quedó. Ahora, ¿por qué despertó después? Porque lo más probable es que yo tengo que haber pasado por aquí, vi la pantalla negra y le di un clic al teclado para que prendiera, dije yo, y continúa. Se me había olvidado que efectivamente una cosa es que se vaya a la pantalla negra y otra cosa es que efectivamente deje de procesar. Entonces me quedó claro que el Condoro, ¿quién se lo mandó? Yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volver a correr las mismas pruebas, pero ahora asegurando que la máquina nunca entre en reposo, por lo menos en ese rato. Entonces ya me queda claro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a analizar esto. Fíjense que aquí este dato es atípico. Para que ustedes vean que efectivamente la curva, y no tener que repetir lo mismo y demorarme ahora 2 horas, no las 4 horas, para ver el tema atípico, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a, para tener nomás una idea, una visión, voy a promediar el valor anterior a ese atípico con el valor posterior a ese atípico. Es decir, 125 más 140. Es lo primero que se me ocurra. Existen otras técnicas para mejorar los datos. Imagínense que esto yo no pudiera nunca más tomar estos datos. Lo puedo hacer. Me da 132,5, es decir, 133. Yo marco 133 y fíjense, pasó lo mismo. Pero ahora pasó lo mismo en 290.000 en el mismo gráfico. 290.000 aquí también. También tiene que haber seguido a hibernar o a suspender un rato y perdí nomás. 85 más 98, vamos a proceder a hacer lo mismo. Da 92. Eso es para más o menos que vean ustedes que la curva efectivamente se va ajustando, miren. Acá ahora tengo en el amarillo, en el aleatorio tengo un problema en el 230, este que está aquí. Ahí también se tiene que haber ido un rato a hibernar, o a dormir, o a reposar, lo que como le quieran llamar. Y eso me debería dar 62. Y el último valor que podemos efectivamente medio típico encontrar es el que se encuentra en los 370.000, este. 143 más 160, y eso lo divido por 2, 152. Ahí aparece parábola. Y el último valor que podemos ver, que también podemos, para que la cosa parezca más, es este valor que está aquí, miren, que no es muy alto, pero que es atípico. Íbamos creciendo, creciendo, crecemos y después bajamos otra vez. 30 más 37, dividido por 2, me da 34. Estoy aproximando, no estoy poniendo decimales. Estoy haciéndolo así a la rápida. ¿Y ahora sí parece parábola o no? Ahora sí parece parábola, po. ahí sí, bo. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Ah, pero esto es con respecto al IMAX nomás. Chuta, ¿cómo andarán las curvas del otro? Veamos. Voy a importar, esto ya lo hacemos nuevamente, ya lo hacemos de manera. Voy a importar archivos CSV, el MacBook, obtener datos, la misma historia, siguiente, le digo que es coma, chao, siguiente, digo finalizar, ahí digo eso. Aquí me interesa copiar estos que están acá nomás, miren. Estos que están acá. ¿Por qué no copio el anterior? Porque voy a comparar las 6 curvas. Voy a botar esto y voy a comparar las 6 curvas. Tengo claro que las 3 últimas corresponden al MacBook. Y ahora grafico todo de nuevo. Miren.
Ahora tengo 6 series. Insertar, gráfico, las 6 series. Está claro que tengo ese problemita que ya hemos mencionado. Botón derecho acá en el área del gráfico, le digo seleccionar datos. Acá la primera serie le digo que la elimine. Y aquí a esta serie que es la de los ejes Y, le digo que es esta que está aquí. Y ahora esta serie 2 corresponde al iMac, le vamos a poner INB. INB, por si acaso. INB. Para saber a qué corresponde. La serie 3 corresponde al iMac. Y esto es ordenado. La serie 4 va a corresponder al iMac y corresponde al ALE, aleatorio. La serie 5 va a corresponder al Mac, al MC nomás, INB. La serie 6 al Mac ordenado y la serie 7 al Mac ALE. Y ahora le damos a aceptar y obtenemos esa magia. Aquí algo se ve, pero estos valores que están acá corresponden al Mac. De hecho, ya los otros valores los tenemos listos. Las 3 primeras series que están aquí abajito. Entonces ahora yo querría comparar si efectivamente hay diferencia o no el haber ejecutado la misma prueba con los mismos datos, pero en computadores distintos. Y empezamos a medir. Veamos en el Mac inverso. Eliminemos este dato primero, que ya sabemos a qué se debe, que es el que se encuentra en el 310. 310, este dato me está complicando. ¿Por qué? Porque entró nuevamente también a hibernar cuando se estaba procesando mi máquina. De hecho, en el Mac es más grave todavía de repente. Porque el ahorro de batería ahí ya hay que optimizarlo más. Aquí debería decir 121. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, también va a haber un error. Que sería 86 más 129. Y eso dividido por 2, 107. Creo que es 107. Este de aquí correspondería al 340. Este valor. 150 más 128. Aquí tengo la calculadora al lado, por si acaso. 139. Ustedes tienen que tener una calculadora siempre a mano para hacer estos cálculos. ¿Cuál me va quedando? El de los 200.000. El de los 200.000 corresponde a este. 43 más 50. Dividido por 2. 47. Y me va quedando este, que es el de 300.000. Este valor que está ahí. 96 más 140. Y esto dividido por 2. 118. Y me va quedando este, que es el 370. 370 es este que está aquí. 186 más 150. Y esto lo divido por 2 y me da 143. Ahí tenemos todas las curvas, miren. Efectivamente como que se están ajustando todas, ¿se dan cuenta? Aquí obtengo, sí, un gran problema, que habría que revisar ahora más, que corresponde a las 3 curvas o a los 3 tiempos medidos en el MacBook. Algo pasó en esta parte. Algo pasó en forma general entre los 290.000 y digamos los 340.000. Entre los 290.000 y los 340.000, algo pasó acá. Algo pasó aquí que hizo que se demorara. ¿Qué pudo haber sido? Y como estaba procesando harto, a lo mejor en ese momento se fue a actualizar algo. Y va a hacer que todos mis tiempos sumen un poco más, todos. No un caso puntual como el otro.
porque van creciendo, se dan cuenta, el 8 era un pic, acá no, acá van creciendo en varios valores, y de repente, ¡pam! Aquí en el 340 como que decayeron, algo pasó acá, como que aquí el procesador volvió nuevamente a la normalidad. Ya, pero eso, ahora analizando las tres curvas y dejando de lado esta normalidad, ¿qué puedo inferir yo de este pequeño experimento que hemos hecho? ¿Qué pueden decir ustedes con respecto al Bubble Store que hemos estado conversando? Que para grandes cantidades de datos no es muy bueno. Sí, pero que recuerden que aquí sí lo que querría corroborar es si efectivamente la teoría se acerca a lo empírico. Que efectivamente, como dice Felipe Pino, es cuadrático, sí es cuadrático, eh, porque la curva da la sensación de cuadrático y a la medida que más datos ponga, más cuadrático va a ser. También es importante destacar que cuando analizamos solamente las tres primeras columnas, nos dimos cuenta que casi no había diferencia. Es decir, ¿qué puedo yo extrapolar? Que no hay diferencias muy significativas al procesar un conjunto de datos que estén ordenados, desordenados, aleatorios. Es decir, el algoritmo en ese sentido es invariante respecto de la forma en que vengan los datos. Eso lo puedo decir acá, si analizo cada una de ellas por separado. Ahora, ¿qué pasa si analizo todo? En donde las tres primeras corresponden al iMac y las tres siguientes al MacBook. También puedo comparar que no existen diferencias muy significativas. Acá hay un caso típico, pero eso habría que analizarlo ya en profundidad nomás. Pero en la gran masa se mantienen más o menos los valores similares. ¿Qué significa eso? Que por lo menos hasta los 400.000 no hay gran diferencia de procesamiento entre el MacBook y el iMac. Sí, lo que sí me doy cuenta es que cuando esto va aumentando mucho, y eso lo deberíamos ver después qué pasa si aumentamos más, parece que ya se van separando un poco las curvas, ¿se dan cuenta? Y al parecer, que si yo agregara más elementos acá, al parecer, es muy probable que ya el iMac se demore un poco más que el MacBook. Pero ese es el análisis que corresponde. Hagan ustedes ese mismo análisis con computadores distintos, con procesadores distintos, con Windows, con Linux, como quieran. Pero eso es lo que nosotros necesitamos corroborar y comparar. Queda claro lo que hay que hacer entonces, la regla de siempre. Esto de aquí me tiene metido. Lo podría volver a ajustar, sí, pero no es la idea. Aquí hubo un salto que fue creciendo, creciendo, creciendo en distintas mediciones. Hasta que llegó un momento dado acá, en el 330, que bajó abruptamente. Algo pasó. Y eso es lo que hay que ir midiendo en los computadores, qué está pasando con el procesador, qué máquina, quién está consumiendo más recursos, quién, no sé, pues todo lo que se nos ocurra. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Eso somos los informáticos, por eso necesitamos herramientas. De hecho, todos los sistemas operativos tienen muchas herramientas. Ustedes tienen el monitor de actividades, ¿o no? En Windows existe un monitor de actividades bastante parecido al de Mac, que está acá. Y aquí les dice qué es lo que está pasando, quién es que está consumiendo más recursos. Y aquí de repente habría que estar midiendo. Esto también uno podría preguntar, ¿qué pasa con la CPU? ¿Quién está trabajando más? Y aquí cuando terminé de ejecutar mi programa, yo debería haber visto acá qué pasó. De hecho, esto está cambiando constantemente porque son cosas que aparecen o no aparecen en la CPU. Tiempo de CPU, sus procesos, el coder que está usando, consumiendo harto. Ya, eso ustedes lo pueden visualizar también en su computador, en su Windows.
Ya, eso es con respecto a darle un poco sentido a todo esto. Yo les dejé ya en su LMS. De hecho, este ya debería haber cerrado. En el LMS les dejé el video de la clase, donde vimos esto en la clase pasada, y les dejé un documento que vamos a trabajar ahora y quiero que ustedes lo vayan pensando. Recuerden que todavía me tienen pendiente, no les voy a publicar nomás con la rúbrica y las cosas que debería contener el informe que tienen que hacer con respecto a este ordenamiento que yo les di acá en el, ¿a dónde lo dejé? Bueno, el documento está ahí en el GitHub, está por si acaso. En el GitHub, ahí va quedando esa cosa. En el GitHub, link al GitHub de la asignatura. No, ahí están los datos por si acaso de los míos, si ustedes quisieran considerarlo. Aquí está el primer laboratorio, ese es el que ustedes tienen que ir llenando, el documento, pero y construir un informe. No es llenar nomás y entregar esa cosa con los numeritos, no. Es tomar, llenar los numeritos, hacer el informe y explicar, como yo he ido tratando de que ustedes lo entiendan. Ya, y además les dejé este documento que lo vamos a presentar ahora. Y es para terminar y ahondar solamente en el tema del ordenamiento, ¿ah? Para formalizar un poco. ¿Cuál es el problema del ordenamiento? He dado una lista de elementos, ojo, de lista que puede ser un vector, una lista de Python, lo que sea, pero es un conjunto de elementos, x1, x2, xn, y yo deseo reordenarlos para que se cumpla la condición que está acá. ¿Cuál es la condición? De que para todo i que sea menor que j, es decir, el i es más chico que j, x sub 1, por ejemplo, va a ser siempre menor que el x sub 2, el x sub 2 va a ser menor o igual que el x sub 3, eso es lo que estoy indicando, es decir, con esta nomenclatura que está acá, estoy indicando que estos elementos efectivamente están ya ordenados de menor a mayor, que es el elemento clásico inicial que nosotros hemos visto. Ese es el concepto de ordenamiento. ¿Por qué es tan importante el ordenamiento? Por muchas cosas, porque si yo quiero buscar algún elemento de repente y ese elemento lo debo buscar en un conjunto grandote de objetos, pero entonces buscar uno por uno es lento. Entonces hay algoritmos efectivamente de búsqueda que previamente necesitan ordenar los datos, primero que nada. Otra cosa, si a mí me piden una lista de personas, no sé, pues, los estudiantes de un curso, generalmente están ordenados alfabéticamente, por letra de menor a mayor. O sea, hay hartas cosas que ustedes tienen que considerarlas y ordenarlas. Por lo tanto, por eso se estudian muchos estos algoritmos. No es que alguien dijese, no, eh, no se usan para nunca más, no. Y hay que estar trabajando. ¿Por qué? Porque algunos se comportan muy bien con pocas cantidades de datos, otros se comportan muy bien con grandes cantidades de datos, otros se comportan mejor si los datos están desordenados, otros se comportan mejor si están inversos. Entonces tengo que conocer cada una de las características que tienen los algoritmos. Hasta ahora hemos visto, o ustedes deberían haber visto ya, 3 algoritmos, más o menos así a simple vista, y analizarlo. Recuerden el baile de los húngaros, ahí van a entender cómo funcionaba. La burbuja, yo les puedo, ya que hemos trabajado todo, ya hemos visto, claramente siempre va a ser su complejidad n cuadrado. Es decir, ¿qué significa? Que el tiempo de ejecución, la cantidad de instrucciones o de minutos, dado lo que sea, lo que quieran ustedes, lo que estén midiendo, va a ser siempre proporcional a n cuadrado. N es la cantidad de datos. ¿Eso qué significa? Que en la medida que yo proceso más elementos, el tiempo de ejecución va a ir creciendo de una manera cuadrática. Eso lo vimos acá ya.
en la medida en que yo voy procesando más datos, el tiempo de ejecución, que sería este, va creciendo. ¿Se dan cuenta? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Va a llegar un momento dado en que ya se pone casi inmanejable. Ese es el tema más, más complicado. Y ese es el que tienen que probar ustedes. Más adelante les dejo plantear una pregunta nomás. ¿Se le ocurrirá a usted hacer un algoritmo de ordenamiento distinto? Vuelvo a repetir, los algoritmos de ordenamiento ya no son, generalmente son mezclas de estas cosas. Toman una parte cada uno de ellos y nada más. Ya, el shell sort, ustedes averigüen ahí en internet, yo algo les dije, que tiene un mejor caso. La burbuja no, la burbuja lo acabamos de corroborar acá. Da lo mismo si vienen ordenados inversos, aleatorios o desordenados, o de arriba abajo, abajo arriba, da lo mismo. La burbuja es invariante con respecto a la forma en que vienen o son presentados los datos. Interesante, ustedes, sí, interesante, me parece. Es invariante. La pregunta que hago yo es, ¿eso ocurrirá lo mismo para el shell sort? ¿Quién va a dar la respuesta? Las pruebas que ustedes están haciendo. Y deberían probar lo mismo que hice yo ahora con la burbuja, ya deberían tener. Es decir, ¿existe un mejor caso? Si está ordenado. Peor caso, si está desordenado inversamente. Son preguntas. Quiero que ustedes me digan. O me digan, es igual que la burbuja, invariante. Chuta, raro. El quicksort, el otro, ¿también tendrá un mejor caso? ¿También tendrá un peor caso? Es decir, o será como la burbuja, un solo caso, que es lo mismo. Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacer. Y la otra pregunta que surge inmediatamente, ¿es posible hacerlo más rápido? ¿Será posible que lo podamos hacer más rápido? ¿Será posible que podamos encontrar un método de ordenamiento más rápido que cualquier otro? Y es ahí donde entran los temas de doctorado, por si acaso. Aquí yo les explico rápidamente que existe una cota inferior teórica. Una cota es algo que ya yo no lo puedo sobrepasar, es una cota. Por ejemplo, para ordenar tres datos, A, B y C, que eso lo hicimos cuando comenzamos a programar el primer semestre, tenemos el siguiente árbol de decisiones. A esa cosa que está ahí se le llama árbol de decisión. Es decir, en cada momento yo tomo una decisión. Si A es menor que B, sí, entonces sigo acá. Si B es menor que C, sí, entonces escribo A, B, C, es decir, ahí están ordenados. ¿Captan? Si B no es menor que C, entonces tomo esta decisión y acá vuelvo a preguntar, A es menor que C y voy tomando. De hecho, si tengo tres datos, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades. Es lo máximo. De hecho, eso lo vimos ustedes cuando programamos y ordenar tres números, ¿se acuerdan? Y teníamos 6 posibilidades, 6 prints. Aquí los tenemos nuevamente. A esto se le llama árbol de decisión. Se usa harto más adelante, son bases de datos, en inteligencia artificial, usamos árboles de decisión. En sistema de expertos, inteligencia artificial, cosas así, se usan árboles de decisión, lo mismo que en base de datos. A estas cosas que están aquí abajito en celeste, nosotros las llamamos hojas del árbol, porque ya no tienen nada más que crecer. De hecho, más que un árbol parece la raíz de un árbol en todo caso. Los árboles irían para arriba, estos son árboles que crecen hacia abajo. Son como Pandora, una cosa así, están en el aire. Ya, ABC, ACB, CAB, CBA, aquí están las combinaciones. Es decir, cuando tengo tres, ¿cuáles son las posibilidades que pueden darse? 6. ¿Y esos 6 de dónde vienen? De 3 factorial. Recuerden que 3 factorial es 1 por 2 por 3. ¿Por qué? Porque en el fondo la pregunta es ¿de qué manera puedo ordenar yo tres elementos? Y eso si nos referimos y nos remitimos a estadística nos va a decir que es el factorial de la cantidad de elementos. Y el factorial, vuelvo a repetir, el factorial de n es 1 por 2 por 3 por 4, ¿no? Hasta llegar a n, multiplicaciones. Es un número grandote. Si tengo 3 elementos, esto serían las posibilidades. ¿Qué pasa si yo tengo 4 elementos? 4 elementos. ¿Cuántos
hojas habría o cuántas formas de ordenar 4 datos hay? Sería 4 factorial. Y 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Es decir, debería tener 24 hojas si tengo 4 elementos. Miren cómo va creciendo. ¿Cuántas preguntas? Muchas. Y entonces, si yo tengo n datos, va a ser n factorial. Esa es la cota inferior teórica. Eso es lo mejor que puede ocurrir por si acaso. Cota inferior teórica. Si tenemos entonces n elementos, hay n factorial formas de ordenar los posibles, de ordenamientos posibles. Si partimos de un punto inicial basado en decisiones de verdadero o falso, como lo hablábamos acá, este árbol, verdadero o falso, debemos poder llegar a cada una de las n factorial hojas del árbol. Es decir, de acuerdo a si voy tomando verdadero o falso, llego irremediablemente, irredargüiblemente, solo a una de ellas. Dependiendo del camino que tema, solamente voy a llegar a una de ellas por si acaso. Esa es la idea. Un árbol binario, a esto se le denomina por si acaso árbol binario. ¿Por qué? Porque de él surgen 2 ramas nomás. De cada nodo pueden surgir 2 ramas. No queda otra alternativa. A eso le denominamos binario. Vamos a volver al final, el último módulo del curso, la última unidad, habla de árboles, pero aquí era para poder explicarlo más. Un árbol binario completo de n hojas tiene altura log n. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo es completo? Cuando todas las ramas, o todos los nodos, o todos estos valores, tienen 2 hijos. Todos tienen 2. De hecho, aquí faltaría uno más para que tuviese 2 hijos. A eso le denominamos nosotros un árbol binario completo. Aquí le faltan algunos, no importa. El peor de los casos es que tengan todas las posibilidades y las hojas estén todas aquí abajo nomás. En este caso, yo voy a hablar de la altura. La altura es la cantidad de niveles que va a tener ese árbol. Este tiene 1, 2, 3, 4 niveles. Los niveles se pueden contar desde 0 o desde 1. ¿Eh? Eso depende del autor que ustedes encuentren en el libro. Y la altura de esto, es decir, qué tan amplio o qué tan profundo es mi árbol, mientras más profundo estoy es porque tengo más datos que ordenar. Esa es la idea. Entonces, en un árbol binario completo de n factorial hojas, vamos a tener una altura de logaritmo de n factorial. Chuta. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto es 1.000.000 factorial? No lo podemos calcular. ¿Cuál sería la altura de eso? Un número gigantesco. Cuando hablamos de la informática de usar aproximaciones, es porque no podemos encontrar realmente el número. Es tan gigante que no lo podemos manipular. Entonces, ¿qué usamos? Aproximaciones. Y ustedes tienen que haber visto en cálculo 1 o 2 las funciones o las fórmulas de Stirling para aproximar valores. Y yo ahí puedo demostrar que el logaritmo en base 2 de n factorial es igual a n por el logaritmo de 2 más O de n, por lo cual la cota inferior del logaritmo es n log n. ¿Qué significa eso? Que no puedo encontrar un algoritmo que sea mejor que n log n si sigo una forma de desarrollo o de programar convencional o clásica como las que tenemos nosotros ahora. Eso es lo que indica la cota, es decir, el mejor tiempo de ejecución para algoritmos que dependen de una arquitectura von Neumann o arquitecturas secuenciales, como quieran llamarlo ustedes, es un comportamiento n log n. Es decir, ese es el mejor algoritmo que uno podría encontrar, o lo mejor que le podría pasar a mi algoritmo, es parecerse cada vez más a n log n, porque estaría llegando a la cota inferior, es decir, a lo más rápido que podría ordenar. Cosa que difiere mucho de la burbuja, ¿no? La burbuja es n cuadrado. Estamos bien complicados ahí. Entonces, esa es la cota. Por eso le he explicado yo. ¿Y la cota quién la da? La altura. En la medida que hay más altura, van a haber más hojas por acá. Y mientras más hojas hay, es porque hay más posibilidades de ordenamiento.
El Quicksort, que es el otro que ustedes está completo, que ni siquiera lo hemos mencionado mucho, fue inventado por este señor Hoare a comienzos del año 60. Miren, no es una cosa nueva. Hoare ustedes lo encuentran como una persona junto con Ajo y esos apellidos en los inicios de los albores de la estructura de datos. ¿Ah? Estudiar por un libro de Hoare o por Ajo, estructura de datos es interesante. Yo les recomiendo buscar ustedes libros ahí en internet o apuntes de Hoare, de Hoare, este que está aquí, este caballero, que es este que está aquí. De hecho, todavía está vivo. ¿Eh? Nació en Sri Lanka, es inglés, estudió en la Universidad Estatal de Moscú, en Merton College, en la Universidad de Oxford, es matemático, informático, filósofo. Y aquí está lo importante. Obras, el quicksort y la lógica, y la comunicación entre procesos y un montón más de cosas, que son las personas que ustedes deberían conocer los nombres. Fíjense, en el año 56 consiguió el título de grado equivalente a una carrera de 4 años sin máster ni doctorado en cultura clásica y filosofía. Por eso la diferencia que los científicos europeos con nosotros, que en el fondo, generalmente ellos hacen una carrera paralela no solamente en la disciplina, sino en otras cosas. Ya, este caballero, ustedes tienen que rendirle pleitesía, lo mismo que a otro que se llama Alfred Ajo. ¿Dónde está este caballero? Ahí está, Alfred Ajo. Otro más. Este me hizo sufrir mucho. Este también está vivo, del año 41, de Toronto y todas esas cosas. Ciencia de la computación, obras notables, principios de los compiladores. Recuerden que le dije yo que mi tema de titulación fue la construcción de un compilador. Por lo tanto, ahí sufrí con este tipo. Ajo Hullman, hay una teoría del parseo, teoría del parsing, hay un libro de diseño y análisis de computadores, no principios. Ese libro lo tengo en mi oficina allá en la universidad, pero no lo tengo acá, que es Data Structure and Algorithms, estructura de datos y algoritmos. Peludo el libro, complicado para alguien que quiera aprender, sí. Ya, a ellos tienen que ustedes pegarle su miradita para que... fue creado el Quicksort a comienzos del año 60 y siguiendo el método más eficiente para uso general. El ejemplo clásico de la principal, es una aplicación del principio de dividir para reinar. Recuerden que esa es la metodología clásica que nosotros usamos para programar. Aquí en esta transparencia nomás se explica así brevemente en qué consiste, que es la explicación que yo les pido a ustedes. Primero, vamos a tener un conjunto de datos, ¿estamos de acuerdo? Un vector, eso no hay drama. Se elige un elemento al azar. Elegimos un elemento al azar. Es importante aquí la elección del elemento al azar. ¿Eh? Puede ser al azar o puede ser dirigido, da lo mismo. Porque eso es lo que va haciendo que mi algoritmo sea más eficiente o menos eficiente dependiendo de ciertas características de los datos. Ya, pero vamos a suponer que elegimos un elemento al azar que se va a denominar pivote, que es el P. Ese es el pivote. El arreglo a ordenar se reordena, es decir, tomo este pivote y digo, parto por supongamos que el pivote quedó en la mitad, por decir algo. Elijo el pivote. Traten de seguir esta cosa mirando el baile de los húngaros, por si acaso. ¿Qué es lo que hace esta cosa? Fijé y entonces en una pasadita que hago de mi arreglo, voy a tirar todos los que son menores que P hacia acá y los que son mayores que P hacia acá. Nada más. Esa es la primera pasada. Hago eso. Por lo tanto, con respecto a P, están ordenados todos hacia allá y hacia acá.
¿Estamos de acuerdo? Esa es la gracia. Luego tomo esta parte, cada subarreglo, y se ordena recursivamente, pero haciendo lo mismo. ¿Qué significa? Que debo tomar este y elegir un pivote. Y ahora tomar los que están a la izquierda, o sea, a la izquierda quedan los menores que ese pivote y a la derecha los mayores que ese pivote. Y después, ¿qué hago? Tomo nuevamente un pedacito y de manera recursiva elijo el pivote, a la izquierda los menores, a la derecha el mayor. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya están dos casillas juntas o ya no puedo dividir en dos. Estoy apuntando siempre al mismo. La recursividad se detiene en un principio cuando hay un elemento o cero, pero es mejor detenerla con n igual cero y aplicar otro algoritmo. Ahí hay otra cosa. Como es recursivo, cuando yo tomé esta decisión de ir a ordenar voy a llegar un momento dado a volver acá, entonces ahora voy a aplicarle lo mismo a esto que está acá. Y voy a volver nuevamente a dividir en dos y así sucesivamente. Esa es la forma de entender el algoritmo del Quicksort. Y es el más rápido, por si acaso. Es el más rápido. Eso es lo que está explicándose. Fíjense que en el video cuando están bailando hay unos gorritos, ¿cierto? Los gorritos van indicando el límite de lo que se está subordenando. Y hay un gorrito que va pasando de mano en mano. Otro gorro, ese es el pivote. Esa es la forma de trabajar. Ahora, si yo analizo el mejor caso, siempre hay que escoger un pivote que parte el subarreglo en dos partes casi iguales. Esa es la idea, el mejor caso. Elegir un pivote que esté en el medio. Ojo que tengo que elegir un número, un pivote. Esa es la idea. Y en ese caso vamos a tener ese tiempo de ejecución. El peor caso, siempre se escoge un pivote que es el mayor o el elemento menor del subarreglo. Ahí queda la escoba. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué eso es malo? ¿Por qué es malo elegir un elemento que se encuentre al final? ¿Qué pasa si yo el pivote no lo elegí aquí y lo elegí acá? Como el último. Y por lo tanto todos los menores van a estar para acá y ya no hay mayores porque él es el mayor. Y entonces, en el fondo tengo ordenado uno y voy a tener que aplicar lo mismo. Ahora, nuevamente, ¿y qué pasa si ya está ordenado? Fíjense ahora, empiecen a analizar. ¿Qué ocurre si el elemento está ordenado? ¿Qué ocurre si ya está ordenado, está desordenado? ¿Qué es más conveniente? ¿Dónde van a haber más intercambio? Esa es la idea, po. Por lo tanto, el peor caso ya lo tenemos claro. Habría que probarlo y corroborarlo. Ese es con respecto. Va a haber un caso promedio. Puede graficarse mediante un árbol de particiones, lo que tenemos acá. El árbol de particiones es un árbol de búsqueda binaria, el pivote es escogido y aquí empezamos a... ¿Por qué es importante esta parte? Porque aquí empezamos a definir qué mejoras le puedo hacer al algoritmo. Es decir, elijo el pivote al medio o qué estrategia uso para seleccionar un pivote, o elijo el punto medio, o elijo el punto 3/4, o elijo un cuarto, no sé. Esas son las pruebas que de repente uno tiene que hacer. Y si uno revisa y analiza el Quicksort, donde lo tenemos por aquí, donde tengo el Quicksort. ¿Dónde es este? ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Ya, si revisamos el Quicksort, que es ese que está acá, ese es el Quicksort, tenemos que empezar a darnos cuenta dónde están todas estas partes que nos han hablado. ¿Dónde estoy seleccionando? Ahí tengo el arreglo completo. Voy a ir a arreglar el arreglo entero. Esa es la función Quicksort. Desde el 0 hasta el n-1, es decir, paso la primera llamada recursiva, pasé todo el arreglo. Lo recibe acá, bajo, alto, declara un PI,
Si bajo es menor que alto, va y particiona. Aquí es donde está particionando. Ahí es donde está eligiendo, entre comillas, ese pivote, que sería el pi. Y la partición, aquí elige el pivote. Si yo cambio algo acá, lo más probable es que modifique un poco el funcionamiento del algoritmo. Esa es la pega de nosotros, pues. Ir y probar, usándose todas las correspondencias que tenemos, usando los resultados ya conocidos para los árboles, el número promedio de comparaciones que realiza el Quicksort es de 1.38 por n por logaritmo 2 de n más el O de n. Por lo tanto, Quicksort es del mismo orden que la cota inferior en el caso esperado. Es decir, en los casos promedio, el Quicksort es el mejor. Eso es lo que está indicando. Ojo. Pero tienen que darse ciertas características. ¿Y qué pasa si mi computador no tiene tanta memoria y no puedo ejecutar de manera recursiva? Porque recuerden que de manera recursiva estoy duplicando información, lo que vimos en semestres anteriores. Chuta. Entonces tengo que usar otro. ¿Mejora el Quicksort? Sí. Puede ser optimizado de varias maneras. Pero es desaconsejable hacer cosas que aumenten la cantidad de trabajo que se hace dentro del loop, del ciclo, de partición. Ahí cuando estamos calculando el pivote. Porque este es el lugar donde se concentra el costo. Ojo con eso. ¿Dónde está el problema acá? Acá. Ojo con hacer cambio acá porque lo más probable es que le agreguen peso en vez de quitarle peso. Pero lo pueden ir probando si ustedes son los dueños. Por eso hay que entender estas cosas y probarlas. El Quicksort con mediana de 3. Se extrae una muestra de 3 elementos, entre ellos se escoge la mediana de esa muestra como pivote. Recuerden cuál es la mediana. La mediana es aquel elemento que deja el 50% de los elementos bajo mío y el 50% sobre mío. Eso es estadística, no la media. Si se toma el primero del medio, y aquí hay varios ejemplos de cómo probar. Otros algoritmos, les menciono yo que quiero que ustedes trabajen también. Otros algoritmos, y hago la diferencia, pongo ahí entre paréntesis, en memoria. Hay otros algoritmos que algunos los confunden y piensan que son la burbuja también, y creen que tienen el mismo comportamiento que la burbuja en todos los casos. Por ejemplo, el algoritmo de selección. Búsquenlo ustedes por ahí por internet, algoritmo de selección. El algoritmo de inserción, también búsquenlo. Son parecidos. Hay otro que se llama heap sort, que también se llama el algoritmo del montón o del montículo. También está el radic sort, que ese difiere y es bastante interesante para trabajar con números, pero hay que entenderlo. Eso es porque trabajamos en memoria. Pero alguien podría haber preguntado, profe, pero yo quiero ordenar un arreglo, o sea, yo quiero ordenar un archivo. El millón de datos que tengo en el archivo. Chuta, para eso hay algoritmos también específicos que trabajan con archivos. Y ese se llama el merge sort. O el ordenamiento por mezclas. También existen. Y existen muchos más. Aquí yo les nombré y les mencioné unos cuantos nomás para la salud espiritual nomás. Esa es la idea. Pregunta que yo hago. ¿Qué mejora pueden ustedes proponer para alguno de los algoritmos vistos? Para alguno de los algoritmos vistos. ¿Se les puede ocurrir a ustedes alguna mejora? Por ejemplo, la burbuja que se ve tan simple. O pensar ya fuera de este mundo, de otra manera. ¿Se les puede ocurrir a ustedes alguna otra cosa de cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo inventar algo nuevo? ¿Sí? Esa es la pega nuestra. Esa es la pega de nosotros. Toda la vida vamos a tener que andar buscando soluciones algorítmicas nuevas, mejoras de automatizaciones, cosas que ustedes quieran. No, ¿por qué no queda? 53, 56 y 54. Estamos en 2021.
¿Qué mejoras le pueden hacer ustedes, por ejemplo, a la burbuja? O a partir de la mejora, o a partir de la burbuja, ¿qué puedo proponer? A partir de la burbuja, ¿qué puedo proponer? ¿Se le ocurre a usted alguna idea así magistral? Y si se le ocurre una idea magistral y mejora, entonces, ¿qué vamos a lograr con eso? Que usted se titule rápidamente, lo presenta como trabajo de titulación y ya tiene listo su tema de tesis y está listo. Tiene que terminar los cursos nomás y ya tiene su tesis aprobada. Eso es inventar algo. ¿Se les ocurre algo a ustedes o no? Yo les planteo lo siguiente nomás. Hemos estado trabajando sobre un arreglo, ¿cierto? Y lo hemos ordenado completamente. Desde el 0 hasta el n-1, si el largo era n. Y la burbuja, n cuadrado, perfecto, pero me da un tiempo de reloj, que yo lo medí. A lo mejor no voy a mejorar su complejidad. A lo mejor va a seguir siendo n cuadrado, pero a lo mejor lo que logré fue bajar el tiempo de reloj, que igual es beneficioso, si invento alguna cosa distinta. Y se le puede ocurrir a ustedes, por ejemplo, ¿qué tal si yo tomo esto y lo divido en dos? ¿Van captando la idea? Lo dividí en dos y ordeno cada uno de estos. Independiente, sí, llegué y lo partí nomás. Ni siquiera lo mandé como lo hace el Quizor, sino que lo dividí. Vamos a suponer que este es de 0 hasta n medios y este es de n medios más 1 hasta el n, ya no importan los numeritos, olvidémoslo. Y ahora ordeno cada uno de estos. Como tiene la mitad, entonces va a ser n cuadrado medios. El orden también va a ser n cuadrado medios. Sí, va a seguir siendo cuadrático. ¿Por qué? Porque estoy indicándolo claramente. Es n cuadrático medios, pero es menos. Ah, pero ustedes me dicen, pero de esta forma lo único lo que consiguió, profe, es que estuviera la mitad ordenado y la otra mitad ordenado, pero yo no sé si estas cosas están ordenadas, porque yo no sé si usted al elegir acá, efectivamente, como había hecho con el Quicksort, este sería el pivote que dejaba los menores para acá y los mayores para allá. No, eso no lo ha dicho. Ya, pero entonces yo ahora corro un proceso, tomo estos dos y corro un proceso que se denomina de merge o mezcla. Un proceso de mezcla. ¿En qué consiste eso? El proceso de mezcla va a conseguir o va a lograr que usted tome los dos pedacitos y va a ir tomando, va a ir diciendo, de esos dos ya, ¿cuál es el menor? Y va a ir seleccionando, de tal manera que al final va a tener el algoritmo ordenado, es decir, ¿cuál es más chico? ¿Este o este es más chico? No, este es más chico, entonces este lo pasa acá y aumenta este. Y ahora pregunta, ¿cuál es más chico? ¿Este o este de acá? Ese, entonces hace eso. Y así va buscando cuál es el más chico, ya no va ordenando. Ese algoritmo que está acá tiene una complejidad lineal y en realidad de n medios, porque va a buscar n medios elementos nomás. Ya no es cuadrático. Entonces tengo una mezcla entre cuadráticos y n medios. En términos prácticos, si esto yo lo llevo a una sola pega, obviamente que es n cuadrado.
pero se mejora, al parecer, y habría que ver, se mejora el tiempo real. ¿Por qué? Porque efectivamente, al ordenar esto, si yo lo ordeno, voy a ordenar la mitad, por lo tanto se va a demorar mucho menos. Y eso lo acabamos de ver ahí cuando ordenábamos los arreglos, ¿se da cuenta? Cuando ordenábamos 20.000, 80.000, 40.000. No es lo mismo ordenar 400.000 que 200.000. Y eso lo teníamos acá clarito. No es lo mismo ordenar 200.000, que estamos por acá, que 400.000, que estoy por acá. En tiempo, el tiempo real. Entonces voy a tener 2 veces esto, que a lo mejor es menos que una vez esto. Y aunque le agregue un overhead de hacer la mezcla, tal vez pueda mejorar. Tal vez se pueda mejorar, ¿se dan cuenta? Y entonces, ¿se podrá hacer esa prueba? ¿Podré inventar ese burbuja remasterizada o esa burbuja con esteroides que efectivamente ande mejor? Y otro de ahí se le podría decir, profe, ya, pero yo me fui en la bola más encima. Y como usted me dijo, tenemos todo esto. ¿Y qué pasa si a mí se me ocurre no dividir en 2, sino que dividir en 4 y después mezclar los 4? ¿Se podrá? Sí, pues, hay que medir nuevamente. Lo que está claro es que desde el punto de vista de complejidad algorítmica, esto sí va a ser n cuadrado, pero mejorará el tiempo real. Y esas son las pruebas que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué digo que podrá mejorar? Porque en el fondo yo aquí voy a estar procesando n cuartos datos nomás, pues, en cada algoritmo. Y yo lo que sé es que después van a estar estos 4 subalgoritmos ordenados. Y entonces hacer un proceso de mezcla a lo mejor no va a ser tan complejo. Pero ahí habría que agregar eso. Y de esa forma vamos a obtener nuevamente nuestro algoritmo ya ahora, pero ordenado. Eso es lo que quería yo comentarles. Recuerden que van a irse de vacaciones tranquilamente ustedes, pero igual yo les voy a dejar abierto ahí. No les voy a pedir que me entreguen el informe apenas terminen las vacaciones, de vuestras vacaciones, no, sino que en 3 semanas más me deberían tener listo el informe, por lo menos. Tenemos claro que la primera semana es vacaciones la que viene. La siguiente yo no puedo tomar evaluaciones hasta el viernes. De lunes a jueves no se puede, solamente el viernes, pero no soy pesado. Entonces lo voy a dejar para posponer para el lunes siguiente esta evaluación, esta entrega de este informe. Lo que sí les voy a publicar ahí en el LMS para que no se asusten, la rúbrica de lo que voy a revisar y además el contenido que debe tener el informe. Va a estar claro que no pueden haber faltas ortográficas, no pueden haber mal diseñado el documento, feo. No, va a tener que ser un documento como corresponde, un documento como se esperaría que hiciera un estudiante de universitario, no al lote y no a última hora, no a última hora. Pueden usar obviamente el Word si ustedes quieren, o si quieren ustedes en, en LibreOffice, si alguno de ustedes se maneja para que quede más bonito en LaTeX, también lo puede usar. De hecho, aquí hay un pequeño resumen que yo he estado trabajando para uno de mis proyectos, para uno de mis papers que tengo que hacer. Pongo todo eso, pero de hecho, incluso al ser yo así desordenado, trato de que efectivamente mis informes, cuando yo ya los vaya a entregar, estén ya como corresponde, con cálculos hechos con planillas o con tablas bien hechas. Todo que cuadre, con números. Ahí Profe, ¿y tengo, va a evaluar sí, solo el informe o todos los archivos que usemos? todo. Está clarito que en la rúbrica va a venir qué es lo que voy a evaluar. Obviamente, yo quiero que ustedes me hagan un informe con respecto
a lo que se les pide que hagan ustedes en el trabajo. Y el trabajo lo que se pide es que sea, ¿dónde está esta cosa? Que hagan esto, que prueben, que los llenen. Entonces ahí es donde empieza usted el análisis. No me basta con decir, ya ahí están las matrices y listo. No, interprétemelas. Vea, ¿qué significa? ¿Da lo mismo que estén ordenados, que no estén inversos? Descubrí que hay una cosa que se llama eh, eh, no que habíamos visto invariantes. No, ya, efectivamente, el invariante tiene que ver con si varía o no los resultados con respecto a la forma en que vienen los datos. Eso me lo tiene que explicar con los numeritos, los gráficos explican eso. Hay un concepto de ahí que se llama algoritmos también de ordenamiento estables. ¿Qué es el algoritmo estable? ¿Qué es un ordenamiento estable? El ordenamiento estable significa o indica que si yo tengo dos elementos que se encuentran, que están dentro del archivo y que tienen el mismo valor, es decir, dos elementos idénticos y tienen la misma clave, y que se encuentran de alguna forma, se preserva el orden de esos elementos en el archivo final. Dicho de otro modo, supongamos que yo quiero ordenar esto y aplico algún método de ordenamiento. Tengo el 12 y el 12, estos dos están ordenados. Este 12 que está en esta posición, este 12 que está en esta posición. Cuando los ordene, y van a quedar nuevamente ordenados, obviamente porque son el mismo número, pero deberían quedar también de la misma forma, y no este arriba y este después, aunque es el mismo número. A eso le denominamos nosotros un ordenamiento estable. Capaz que alguno de ustedes haya leído por ahí algún documento y podría indicarme efectivamente, ¿sabe, profe? La burbuja es estable. No así el quicksand. Chuta. Ahí dejé harta caña, como dicen los españoles, para que ustedes le pongan. Ya, profe, ¿sobre qué fue su tesis? La mía, la tesis de pregrado, la de matemática y computación que estudié, fue la creación o la construcción de un compilador y un lenguaje de alto nivel, especialmente en español. Es decir, ¿qué es lo que hice yo? Hice un lenguaje C especialmente, pero escrito en C, escrito en español. Eso fue programado todo en C por si acaso. Todo mi compilador, la revisión de sintaxis, el manejo de las variables para ver si están repetidas o no están repetidas, toda esa cosa que tiene que ver con eso, lo hice. Esa fue mi tesis de titulación cuando esta cosa estaba en pañales todavía. Por eso a mí me gusta esta materia. De hecho, si ustedes me preguntan a mí cuál es el ramo con que me siento más cómodo siempre y que más me gusta, es estructurado. Lo encuentro una asignatura que me permite experimentar, explorar cosas nuevas, conocer cosas nuevas, probar cosas que ya están y ver si las puedo mejorar. ¿Y dónde me siento feliz? En esta asignatura siempre. Si ustedes me la dan todos los días estoy en estructurado. A diferencia de cosas como que son más lateras, como la ingeniería de software, se los digo de frente, entonces, la asignatura, no la forma de decir que es un ingeniero de software. La asignatura la encuentro latera porque es que leen mucho. A muchas cosas que en el fondo aquí a mí me gusta meter las manos, probar cosas. Así que ahí los dejo. Ojalá hayan captado, pásenlo bien en este descanso, cuídense harto, ¿sí? No se les vaya a morir salir a festejar si es que se metieron un poco en política el sábado y el domingo. Porque a veces por festejar después tenemos que ir a llevarle florcitas al cementerio a algunos. Bien lo que le pasó al ciclista, que yo quedé, pero ahí me asusté. Una persona, un ciclista, un deportista de 30 años, campeón panamericano, chileno, COVID, y en 5 días se murió. No tenía enfermedades de base, preexistencias, era deportista, no fumaba, tenía una vida sana. Y en 5 días pescó el bicho y se murió. O sea, asústense. Por si acaso, leanlo. Ya, jóvenes, los dejo. Apenas el video de esta cosa, lo subo. Pórtense bien y estén atentos, sí, a